Cordial saludo para todos los asistentes a este evento. La ponencia Escuela en el COVID-19, Anacronía y Sincronía de Dilemas no resueltos surge a partir de la investigación La transformación de la idea de escuela como espacio social de formación, vista desde las prácticas educativas en condiciones de confinamiento COVID-19 entre la innovación y la tradición en la Universidad Minuto de Dios Uniminuto. Se realizó en la ciudad de Bogotá, en un colegio del noroccidente que cubre los 3 niveles de formación: preescolar, educación básica, que va de primero a noveno grado, y educación media, que corresponde al grado 10º y al grado 11. En 2 jornadas, jornada de la mañana y jornada de la tarde. La jornada de la mañana va de 6:15 a 12:15 y la tarde va de 12:30 a 6:30 de la tarde. Se tuvo en cuenta una muestra de 19 personas que representan los distintos niveles educativos. En este caso no se tuvo en cuenta preescolar por el criterio de inclusión y exclusión, que era que llevaran al menos 2 años en el colegio para poder obtener la información. Pero sí se tuvo en cuenta entonces los niños de primaria, de primero a quinto, los niños de bachillerato de sexto a noveno y media de 10º y 11. Igual los docentes de primaria, los docentes de bachillerato y los docentes de media, así como los acudientes de estos mismos 3 niveles, y un directivo docente que nos apoyó con su entrevista. Se aplicaron 21 preguntas durante la entrevista, y aquí encontramos un primer resultado que tiene que ver con la forma en que se refiere el ejercicio de enseñanza. Nosotros habíamos colocado como pregunta actividades de enseñanza, toda vez que no es lo mismo lo que ocurre en el colegio que lo que iba a ocurrir en la casa con el acompañamiento de la familia, pero no fue posible de entender, así es que tuvimos que cambiarlo por la palabra dictar clase. Semánticamente, dictar clase nos establece entonces la relación entre la enseñanza y el aprendizaje en unas condiciones específicas de la escuela. Al iniciar el COVID, se presenta el primer dilema, el dilema entre la escuela tradicional y la escuela innovadora. Esta escuela tradicional, que se enfrenta al asunto de la memoria, de la respuesta, la oralidad, la lectura, la escritura, el cumplimiento de unos horarios establecidos, organizados diariamente, semanalmente, y que cubren unos periodos a través de los cuales se esperan obtener unos aprendizajes, y con ello se ofrece una información sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Para el caso del colegio, estos periodos cubren en el año escolar 4 periodos. La estructura de la escuela está puesta en términos de los planes y los programas. Estos planes y programas definen de qué manera se lleva el aprendizaje durante todo el ciclo académico, todos los ciclos académicos, pero además lo hace teniendo en cuenta 2 principios: uno, la linealidad, y un segundo, la secuencialidad del programa, que es progresiva, que busca ir generando un nivel de dificultad cada vez mayor, que se refiere entonces en este caso a que se obtienen unos aprendizajes diferentes en cada nivel. Lo que se espera aprender se refiere a aprobar o perder, es decir, ese logro que se tiene como conocimiento realmente se traslada es al perder o aprobar. Más que la evaluación, se centra en la calificación. La escuela innovadora, a la que esperábamos enfrentarnos durante el COVID, busca contraponer estos aspectos en los manejos de tiempos y espacios a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente dispositivos celulares, computadores, plataformas de aprendizaje, software educativo, es decir, lo que se denominan las tecnopedagogías o el aprendizaje ubicuo. Ya un antecedente en 2009 con la pandemia del H1N1 nos mostró las dificultades que tiene la escuela cuando se cierra y se busca continuar el proceso educativo a través de estos recursos tecnológicos. La falta de conectividad, el poco acceso que se tiene a los recursos, a los computadores, llevó a que los padres de familia pidieran nuevamente la reapertura de los colegios, pero no solamente por eso, sino porque hubo un componente social muy fuerte. Los niños se quedaron en la casa y no había que se quedara con ellos.
Esto significó que los padres tuvieran que pedir licencias en sus trabajos, y en caso de que no les concedieran las licencias tuvieron que dejar a sus hijos a cargo de los vecinos, a cargo de los amigos y por supuesto de los familiares. La investigación se centra en 3 categorías. La comunicación, teniendo en cuenta en esta comunicación institucional que esta comunicación forja la identidad y el reconocimiento. Es decir, se construye una memoria de la institución en el entorno a través del rendimiento. La comunicación también establece y define el accionar institucional. ¿Qué hace el colegio? Y eso se hace a través de cómo se comunican unas personas con otras. Establece las acciones y las interacciones. Las acciones es qué se hace y cuándo se hace. Por ejemplo, como ocurre con los horarios. Las interacciones, ¿con quién? Porque todo el mundo no puede acceder al colegio. Y principalmente unas formas de reconocimiento que se validan a través de la calidad, es decir, una satisfacción que se busca tener del aprendizaje, tanto por los estudiantes como por los padres de familia. Una segunda categoría corresponde a la práctica educativa, que no es la práctica pedagógica. La práctica pedagógica se refiere a aquel docente que es formado para enseñar en una disciplina o que tiene a cargo las distintas disciplinas, como ocurre con los chicos de preescolar o con los chicos de primaria. Esta práctica educativa, en este caso, como se lleva a la casa, ya no tiene los mismos elementos pedagógicos y de conocimiento porque las familias no están formadas para este proceso. Sin embargo, se encuentra en esta práctica educativa que esa rigidez que se tiene en el programa y en el plan de estudios en el colegio, centrado principalmente en los temas, se tuvo que flexibilizar, se tuvo que cambiar y se tuvo que ubicar fundamentalmente en aquello que es esencial y sobre todo considerando aquello que no debe olvidarse y que debe servir como tránsito en los 2 momentos de presencialidad, antes del COVID y después del COVID. La herramienta que se vale es la explicativa. La práctica educativa está centrada en lo explicativo. Lo explicativo establece la manera como se da a conocer el conocimiento, por eso la fuerza de la oralidad. Y como tercera categoría tenemos los rituales. La ritualidad escolar establece también unos tipos de celebración, unas conmemoraciones, hace memoria a través de estas actividades, pero también establece unas situaciones, aquellas que fracturan, que rompen la cotidianidad y que de alguna manera sacan a relucir unas formas de accionar también en la institución para superarlas. Y las regularidades que fueron determinantes. Antes del COVID se establecían los horarios, los tiempos, las permanencias, pero una vez se rompe esa regularidad en el COVID, tuvo consecuencias muy fuertes para los docentes, para los estudiantes, para los padres de familia. Un padre de familia mencionaba lo difícil que era permanecer con su hija todo el día en función de la enseñanza. Los estudiantes perdieron el interés, los estudiantes cambiaron su estado de ánimo, los docentes tuvieron que tener jornadas de casi 12 horas para tratar de cubrir a cada uno de los estudiantes, validándole los trabajos que le enviaban. En la presencialidad se hacen grupos y se valora en grupo, es mucho más fácil. Como idea, la escuela se encuentra en unas sincronías. Las sincronías se establecen desde la presencia, estar en la escuela. Durante el COVID fue importante y fundamental tener en cuenta que todos los estudiantes, por lo menos de alguna manera, tuvieran contacto con los docentes y con el colegio para desarrollar las actividades. La permanencia, no basta con que se esté un tiempo y luego se pierda, es necesario permanecer, estar ahí para garantizar el aprendizaje y el aprender con el otro. Pero aquí en el aprender con el otro surge como fundamento la pregunta. Un estudiante mencionaba cómo cuando alguien hace una pregunta a un profesor, otra persona dice, hombre, yo estaba pensando lo mismo, pero no me había dado cuenta que no lo sabía. Ese aprender con el otro le da un valor fundamental a la pregunta. Y el resultado, aprobar o reprobar, tanto en la presencialidad como durante el COVID-19, establece un dilema. El dilema entre saber y pasar. Pasar el año, pasar la asignatura, pasar la evaluación. El problema, o en este caso el dilema es, ¿y qué sé
cuando pasé. Asincronías. Lo asincrónico, los recursos tecnológicos no son sinónimo de innovación ni de exclusión de los mayores. De hecho, los estudiantes tuvieron muchísimas dificultades para enviar sus trabajos, a veces los enviaban por donde no correspondían, no marcaban correctamente sus trabajos, tuvieron muchísimas dificultades, pero ellos mismos reconocen que son muy buenos tecnológicamente, es para hacer un reconocimiento de sí mismos a través de las fotografías, compartir los videos musicales de los famosos, contar con qué hacen a cada momento, pero no vinculado con el aprendizaje. El dilema es cómo aprendieron a leer y a escribir, porque las dificultades de lectura y escritura fueron muy fuertes. Los acompañamientos básicamente se centraron en tratar de explicar qué era lo que se pedía en la guía que se presentaba. La innovación no puede seguir desvinculada del contexto. La escuela está fuera de los problemas del aquí y del ahora y de su realidad inmediata. Paradójicamente enseña para la vida, pero es una vida que no se sabe cómo va a ser. De hecho, lo vivimos en el COVID. Y la corresponsabilidad. La corresponsabilidad fue la gran ganancia que se tuvo en el COVID. Los padres, docentes y estudiantes mancomunaron esfuerzos para obtener mejores resultados. De hecho, por ejemplo, cuando los niños de primero mostraron que aprendieron a leer, los padres de familia se sintieron reconocidos con la calificación. Ellos sabían que esa buena nota obtenida en gran medida también les pertenecía a ellos. El dilema es cómo sostener la corresponsabilidad en las condiciones socioeconómicas que se tienen. La rigidez y la linealidad de los planes y programas requiere una nueva mirada. Es necesario flexibilizar porque el ritmo individual de aprendizaje en este momento, durante el COVID, fue fundamental. Cada estudiante rendía, aportaba, respondía de acuerdo a unas condiciones muy particulares. Es fundamental que la escuela integre el ritmo de aprendizaje porque no ha sabido cómo hacerlo. Finalmente, la escuela con los planes pretende resolver problemas del futuro, pero la escuela no se preparó para el presente. El dilema es la incertidumbre del futuro para comprenderla desde la certeza del presente. Un presente que igualmente afrontamos en el cambio climático y la contaminación, tal vez nuestra segunda pandemia. Gracias.